Buenos días con todos. Es un placer para mí estar aquí. La idea de este curso es compartirles algo de lo que conocemos. Sí, tengo esto. Algo de lo que conocemos. Esta vez el tema que vamos a tratar es redes con OSPF, balanceo de carga, y vamos a ingresar en algo de lo que es la ingeniería de tráfico. Me presento, mi nombre es Luis Fernando Calderón Zambrano, soy ingeniero en sistemas, soy CEO de Fibernet Network Solutions, un ISP en Ecuador con cobertura en 3 provincias. Dispongo de los siguientes certificados, tenemos algo de experiencia en lo que son redes, enrutamiento. Ahí están los contactos, si es que desean tener algún acercamiento con nosotros. Los objetivos de esta presentación son fundamentar la importancia del uso de un Interior Gateway Protocol, en este caso OSPF, en una red empresarial o en un ISP. Emplear técnicas para obtener redundancia y convergencia a nivel de la red interna y salida a Internet. Conocer uno de los beneficios o características que nos ofrece la ingeniería de tráfico a través de MPLS y ofrecer un servicio de calidad y estable a nuestros clientes, que es el punto principal de todo. Antes de iniciar voy a hacer un preámbulo. Me imagino que muchos de los que estamos acá presentes somos ISPs, entonces quiero acotar algo, que antes de nada nosotros debemos evaluar el tipo de servicio que tenemos disponible para poder comercializarlo. Debemos dejar de lado solamente el pensar en el precio de venta. Nosotros vendemos un servicio al cliente y muchos de ellos tienen un conocimiento vasto a la hora de contratar el servicio, debido a que ya han pasado por malas experiencias con otros proveedores, lo cual al contratar el servicio con nosotros pueden generarse muchas de las siguientes interrogantes. Nosotros tenemos clientes que han pasado por 2, 3, 4 proveedores hasta que han llegado a nosotros, y mucha gente llega ya con un conocimiento de lo que requiere un servicio, de lo que es un buen servicio, de lo que es un mal servicio. Y tenemos preguntas como las siguientes: si ofrecemos un SLA, ofrecemos un servicio simétrico, tenemos redundancia en el caso de una caída de nuestro proveedor internacional o uno de nuestros enlaces troncales, o si con equipos inalámbricos podemos soportar velocidades simétricas y altas. Con lo cual, muchas de las respuestas a la hora de la verdad resultan ser mentiras, todo por el afán de vender. Por lo tanto, muchos de los que nosotros ISPs que conocemos solo están vendiendo esperanzas, y con el pasar del tiempo deberán amputar parte de la red o de nuestra red, ya que no tendremos usuarios a los cuales seguir vendiendo. Entonces, manos a la obra e iniciemos el cambio. Lo que generalmente encontramos en la gran mayoría en sus inicios, o muchos disponen de redes grandes que manejan en bridge. ¿Cuál es uno de los? Vamos a mostrar las características de tener redes en bridge. Bridging es más rápido y sencillo en su implementación. Un solo dominio de broadcast genera puntos de colisión y retransmisión de paquetes en pocas o grandes cantidades, dependiendo del tamaño de la red. Tenemos grandes posibilidades de que se generen loops. En redes inalámbricas es uno de los principales problemas a solucionar. Generación de muchos problemas, además, a nivel de escalabilidad de red. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos por lo menos 14 puntos de colisión. Y estamos hablando de una red tal vez en cobre o en fibra en un punto. Aquí tenemos 3 switches y tenemos 2 APs en cada uno. Hablamos en este ejemplo de una red dimensionada más o menos de unos 200 clientes, con pocos APs, pero muchos puntos de colisión y retransmisión. El cambio sería ¿qué? A una red ruteada. ¿Qué beneficios presenta una red ruteada? Posibilidad de escalabilidad. Los routers bloquean el tráfico de broadcast y reducen los dominios de colisión. Al interior de cada nodo solo atraviesa el tráfico correspondiente a cada AP, y este no se inunda en el resto de interfaces y peor aún en el resto de nodos. Podemos manejar niveles de seguridad más altos y tenemos, en el caso de ser, disponibilidad de redundancia a través del protocolo que utilicemos. Para implementar OSPF debemos tener en consideración unos cuantos puntos.
Debemos tener diseñado el diagrama de red con su respectivo direccionamiento IP. Según el nivel de tráfico que atravesará cada nodo, será necesario dimensionar el hardware a emplearse desde un CCR hasta un RB450G que puede ser utilizado. Tener un conocimiento de enrutamiento dinámico, en este caso OSPF, y establecer links de redundancia en el caso de existir o necesitarlos. Vamos a un caso práctico. En este ejemplo tenemos dos WAN, tenemos un router que en este caso será el router de balanceo, un router de core y nuestra red interna. Acá a nivel de core y balanceo tenemos igual otra red que ya la vamos a explicar paso a paso. En honor al tiempo voy a tratar de ser breve porque no nos va a alcanzar el tiempo. Ya. Aquí tenemos, vámonos al caso puntual entre nuestro red de core y nuestro router de balanceo. Aquí nosotros vamos a manejar el siguiente esquema. Tenemos interconectado nuestro router de balanceo y nuestro router de core. Muchos tienen directo conectado a su caché server, pero la idea ¿cuál sería? No tener conectado así, sino tener por dos interfaces totalmente separadas, una directo hacia el router de balanceo y a nuestro router de core y otra a través del servidor de caché. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que siempre el tráfico, cuando haya disponibilidad, pase de esta manera y cuando no, vaya directo hacia el router de balanceo. Este es el camino 1, que va directo desde el router al de core, al de balanceo, y el otro camino a través del servidor de caché y de allá a la nube. En este caso podemos ver que el tráfico está pasando a través del servidor de caché y no a través del router de core por el link 1. Ya, acá tenemos el direccionamiento IP que estamos empleando. Tenemos en la Ether 2 y en la Ether 4 nuestras direcciones de IP públicas, el pool que nos entrega nuestro proveedor, y de ahí tenemos una IP, una /30 contra el router de core, que es el que podemos ver acá, la Ether 1, y la Ether 6, la que se iría contra el server de caché. Todo esto visto desde el router de balanceo. Para utilizar las dos WAN, en este caso vamos a hacer un balanceo Peer Connection Classifier. Ya. Ahora, para realizar todas estas cosas, vamos a ir paso a paso para levantar el protocolo OSPF. Primero, tenemos que dirigirnos al menú Routing OSPF Áreas. En este lugar vamos a crear todo esto visto desde el router de balanceo, un área diferente. ¿Para qué? Para que esta área sea la encargada de compartir el Internet y vamos a tener, esta área le vamos a denominar área de Internet, vamos a crearle un ID. Posterior a eso también tenemos, ya se pasó. Ya. Posterior a crear nosotros en áreas, el área de Internet, vamos a crear también en networks las redes que van a ser partícipes de esta negociación, que va a ser la red que va directo sobre el server caché y la otra que va sobre el router de balanceo. Ya. Posterior a eso, vamos a configurar la instancia. Nosotros en la instancia vamos a utilizar siempre como router ID la IP de la interfaz virtual, que va a ser la interfaz de loopback. ¿Con qué opción nosotros creamos el router ID con la IP de loopback? Para nosotros tener acceso de cualquier manera en el caso de que utilicemos, por ejemplo, tengamos convergencia de 1, 2 o 3 líneas, porque puede darse el caso que estamos conectados a través de una IP fija y esa IP se cae, vamos a perder acceso al router. Y si tenemos configurado la IP de loopback, independiente de cuál IP estemos usando, vamos a tener la forma de mantenernos conectados al router. Ya. En este caso, como este router es el encargado de distribuir el Internet, vamos a permitirle que este redistribuya la ruta por defecto. Vamos a redistribuirla como tipo 1, además de eso vamos a redistribuir las rutas conectadas y las estáticas. Escogemos como LSA para
redistribución tipo 1 debido a que la decisión de ruteo se basa en la suma de las métricas externas e internas. Posterior a eso, necesitamos levantar las interfaces sobre las cuales va a correr el protocolo. En este caso son la interfaz 1 y la interfaz 6 con distintos costos. ¿Para qué vamos a manejar nosotros en este momento costos? Para dar prioridades a por dónde va a fluir el tráfico. En este caso vamos a realizar con el costo más bajo, que vendría a ser el principal, a todo lo que pase por el servidor de caché. En el caso de que nuestro servidor de caché deje de trabajar, todo pasaría directo desde la Ether 1 de nuestro router de balanceo contra nuestro router de core o nuestro router de administración. Ya. Posterior a eso, vamos a ver aquí el direccionamiento IP ocupado. Nosotros siempre utilizamos como interfaz, como IP de loopback o la red virtual, una red /32, y después, dependiendo de cómo estemos dirigiéndonos hacia nuestros equipos, generalmente nosotros utilizamos un /30. Aquí tenemos el esquema ahora interno de la red. Aquí estas son las interfaces del router de core. Nosotros aquí estamos dando la IP más alta en el rango que estamos utilizando para darle a nuestro router de core. Además de las interfaces que están siendo parte de la negociación, que son la Ether 1, la Ether 2, la Ether 6, la Ether 7, estamos creando una VLAN sobre la Ether 2 de nuestro router de core, que a continuación voy a indicarles para qué la vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer la configuración ya de OSPF en nuestro router de core para tener la comunicación hacia el router de balanceo. Inicialmente necesitamos crear un área que tenga el mismo nombre y el mismo ID para poder levantar la negociación contra el router de balanceo. Vemos que el área de backbone en este momento no le estamos ocupando, sino solamente el área de internet. Aquí estamos indicando las redes que son parte de la negociación. Aquí estamos configurando la instancia con el ID que corresponde a la interfaz virtual. Redistribuir la ruta por defecto, no en este router, porque este router no es el que tiene acceso a internet, pero sí vamos a redistribuir las rutas conectadas y las rutas estáticas. Posteriormente, estamos levantando las interfaces que son de cada router, las interfaces en cada uno de las Ethernets con su respectivo costo, con su respectiva prioridad y que deben guardar completa y estrecha relación con las que tiene el router de balanceo. Aquí podemos ver que hemos hecho una consulta a IP routes y con eso vemos que el router de balanceo que maneja la IP 172.30.32 nos está entregando la ruta por defecto para salir a internet. Con esto queda levantado el internet en nuestro router de core. Este es el diagrama de parte de la red que vamos a manejar en este momento. Vamos a manejar una sesión OSPF entre nuestro router de core, el router 3, nuestro router de core, el router 2 y además vamos a crear un link de respaldo para poder manejar un backup. En este caso sería nuestra redundancia. Como pudieron ver, esta de aquí va a ser toda nuestra área de backbone, donde el router core se comporta como ASBR. Este router 2 y router 3 van a ser ABRs porque ellos van a manejar nuevas áreas y esas van a inyectarse en toda la red. Entonces, para nosotros tener una redundancia, ¿qué es lo que hemos realizado? Hemos realizado una VLAN entre el ASBR y el router 2. ¿Por qué? Porque el router 2 también tiene una conexión con el router 3. De esa manera tenemos aquí un pequeño anillo. ¿De qué manera es la idea de levantar OSPF aquí con redundancia? Donde manejemos un OSPF por aquí, otro en este sentido y otro en una comunicación en capa 2 entre el router 1 y router 3, ya que al crear la VLAN entre estos dos estamos extendiendo a través de capa 2 la facilidad para que router 3 descubra al ASBR
a través de esta ruta, lo cual nos permitiría tener redundancia en el caso de que este enlace se caiga. Nosotros vamos a tener la posibilidad de llegar a este nodo a través del nodo 2 y todo esto con una convergencia automática. Configuraciones empleadas. Vamos a ver lo que es la configuración del área y la configuración de las redes. Iniciamos creando ya en este caso, vamos a utilizar nuestra área de backbone, vamos a declarar las tres interfaces que van a salir en este caso, que va a ser la conexión al router 1, la conexión, perdón, a router 3, a router 2 y la conexión virtual a través de la VLAN. Aquí vemos el direccionamiento empleado para que se levanten esas tres interfaces. Todo esto está explicado de manera gráfica porque en código sería muy complejo explicar. Una vez que tenemos levantado ya OSPF en nuestro router de core, la siguiente configuración sería dirigirnos hacia nuestros router vecinos, hacia el router 2 y el router 3. Ahorita vamos a indicar las redes que maneja el router 2. En este caso tenemos la interfaz virtual que se creó, el direccionamiento para OSPF contra router 1, las redes internas. Aquí tenemos en esta interfase una nueva red, como indicamos este router va a ser ABR. Y también tenemos en router 2 la VLAN que está levantada contra el core para por capa 2 tener acceso a router 3. Esta es una vista de las interfaces que tenemos en el router. A continuación vamos a ver la configuración de las áreas y las redes. Como este router indicamos nuevamente que es ABR, necesita una nueva área para que de esta manera se pueda comunicar con el router que sigue. Entonces estamos creando el área 1, el ID del área. Ahorita no vamos a utilizar la de backbone. Vamos a utilizar para conectarnos con nuestro core. Después agregamos en Networks todas las redes que van a ser parte de la negociación. En este caso la VLAN, la red con R4 que es el router que sigue. Bueno, y aquí tenemos agregadas las redes para MPLS que se verá más adelante. Configuración de la instancia. Este equipo igual, el área, el nombre es por default, el ID es la correspondiente al loopback. Tampoco redistribuye la ruta por defecto porque no tiene acceso a internet directo y redistribuye sí sus redes conectadas y las redes estáticas. Configuración de las interfaces. Aquí tenemos nosotros que configurar y setear de manera exacta como tenemos en nuestro router de core para tener comunicación y que se puede establecer una adyacencia. En este caso estamos utilizando una red point-to-point debido a que esta es una red que estamos trabajándole con equipos en 5.8 GHz. Ahora, una vez que levantamos las interfaces, si todo está bien, deberíamos ya haber reflejado el establecimiento de adyacencias entre router 1 y router 2. Esto podemos verificar en la pestaña Neighbors. Aquí, por ejemplo, tenemos la adyacencia hacia el router ID 254, que es nuestro router de core, y hacia la 4, que es el router que continúa después de este. Aquí vemos que hay una adyacencia, dice stateful, es un estado donde ya se intercambiaron los mensajes hello y está establecida la adyacencia entre los dos routers. Ahora, podemos verificar a través de los LSAs todos los paquetes que se están inyectando en nuestra red. ¿Qué son los LSAs? Son paquetes que llevan las actualizaciones de estado de enlaces, contienen la información relacionada con rutas, vecinos, interfaces y costos. ¿Todo esto para qué nos sirve? Para que todas estas redes se incluyan en nuestra tabla de rutas en el router en el que estamos manejando. Aquí podemos ver, tenemos por ejemplo la ruta a la 000 entregada por OSPF. En este caso aquí tenemos con la
con el prefijo DIO, que significa dinámico y aprendido por OSPF. Yo generalmente recomiendo crear una ruta estática hacia nuestra salida a Internet. ¿Por qué? Porque si es que el protocolo se cae, nosotros perdemos acceso a este router a través de capa 3 y no solo tendríamos que descubrirlo a través de capa 2. Al mantener nosotros una ruta estática, siempre vamos a tener acceso IP hacia este router. Ahora vamos a ver la configuración del router 3. De similar forma a la que se utilizó en router 2, necesitamos del direccionamiento para nuestra interfaz de loopback, la red de OSPF que se va a emplear, las redes que va a manejar para sus APs o las redes que son internas. Y en este caso también vamos a manejar aquí la red por la cual se va a conectar R3 con R1 a través de la VLAN que estamos manejando. Aquí tenemos una vista de las interfaces que maneja este router. Este de aquí es un RB1100H x2. Aquí podemos ver que por la Ether 1 está manejando un tráfico de 95 megas y por la red 2 no está manejando nada. En este caso, todavía como no está establecida la redundancia, solamente se está trabajando en un sentido. Vamos a configurar de la misma manera las áreas, las redes. Esta de aquí es el área para comunicarse con su router vecino. Está el área de backbone para comunicarse en el área de backbone con el router de core. Acá igual vamos a mostrar las redes que están siendo parte de la negociación. Ya. Ahora la instancia, lo mismo, el router ID es la IP de loopback. Este no va a redistribuir la ruta por defecto. En este caso estamos utilizando un tipo 2 en los LSA debido a que estos mensajes, estos paquetes son enviados dentro del área por el router y contienen las redes que tiene conectadas a sus máscaras, ayudando así a moldear la topología de la red. El uso de los tipos, todo depende de la tipología que nosotros estemos manejando en nuestra red para utilizar el 1 o el 2, que son los que podemos nosotros manejar. Ahora vamos a configurar las interfaces, que en este caso serían dos, la una que va directo a R1 y la otra que pasaría por R2. Aquí estamos utilizando un tipo de red por broadcast para un redescubrimiento, para un enlace con R1, debido a que estamos utilizando radios en 23 GHz. No generamos latencias, pese a que tengamos un tráfico de 100, 150 megas, entonces es recomendable utilizar este tipo de red. Ahora vamos a ver la conexión con R2. Vamos a utilizar igual asimismo un tipo de red de broadcast. Vamos con un costo más alto. La anterior tenía un costo de 10, y es que podemos ver acá. Entonces va a tener todo el tráfico prioridad para salir por Ether 1. Aquí en este caso un costo de 10 y el tipo de configuración OSPF va a utilizar una autenticación, una clave y un ID. Ahora, vamos a ver un pequeño video demostrativo que he armado para que se vea la aplicación real de lo que estamos hablando. Todo lo que hemos indicado ahorita ha sido teoría, que en una gran parte es hasta un poquito aburrido. Ahorita estamos viendo nuestro router de core trabajar. Aquí tenemos la interfaz que va hacia R1, que es la interfaz que está trabajando. Tenemos también la interfaz que sale a R2, que también se encuentra trabajando. Por la cual está llegando el tráfico actualmente. Vemos que tenemos uno que se llama enlace 2. Acá tenemos el enlace 2. Enlace 2, que va a ser actualmente un enlace de respaldo. Todo esto estamos viéndolo. ¿Cómo se comporta? Tenemos levantado un OSPF igual, una red. Acá vemos desde el router de core tráfico, el uno vemos que tiene 84 megas, el otro tiene 25 megas. En este caso, vamos nosotros, para demostrar la redundancia que se ha armado, ¿qué vamos a hacer? Bajar el OSPF, la red de OSPF que va hacia router 3. Aquí en este momento estamos suspendiendo, vamos a perder el tráfico totalmente y la interfaz de VLAN, que es la que conectaba router 1
a través de router 2 con R3, ¿qué va a suceder? Se va a levantar de manera automática. La convergencia se demora aproximadamente unos 40 segundos hasta que inyecte en la tabla de ruta de router 3 todos los nuevos, por dónde deben salir las rutas. Ya, aquí vemos que ya se levantó y todo el tráfico empieza a salir a través de R2 con la VLAN que nosotros manejamos. Por ejemplo, ¿qué sucede? Ahorita nosotros queremos entrar al router 3 con la IP que teníamos. A veces no es posible. Nosotros ahí podemos manejar a través de la interfaz de loopback. Ahorita estamos en el router 3 y vemos que la capacidad que pasaba por router 1 ya no existe. Todo está pasando por el link de respaldo que está establecido entre router 2 y router 3. Aquí no tenemos un enlace a toda su capacidad debido a que este es un enlace de respaldo más bajo que el original, entonces no logramos pasar todo el tráfico. Pero ¿qué ganamos? Que nuestra red no se caiga, que en todo caso empiecen de pronto a encolar un poco los paquetes porque no se logra pasar la capacidad total, pero toda nuestra red se mantiene operativo hasta dar solución al problema principal de la caída de un enlace. A continuación nosotros vamos a mostrar ya no un enlace de respaldo, sino pasar toda la capacidad a través de las dos interfaces. ¿Cómo se va a realizar esto? Manejando los mismos costos en el OSPF que corre por las dos interfaces. Aquí vamos a ver la tabla de rutas recalculada que sale ahora a través de Ether 2. Anteriormente salía todo por Ether 1. Aquí vemos que la ruta 1 se encuentra deshabilitada porque se cayó el link o algo pasó. Ahora sí ya vamos a ver todo lo que necesitamos para pasar todo el tráfico por las dos interfaces. Aquí tenemos costos desiguales, entonces el costo más bajo es el que tiene prioridad. Ahora vamos a dar un costo de 10 y van a estar las dos configuraciones OSPF en la misma capacidad y con la misma prioridad. Entonces, este cambio de costo, ¿cómo debemos hacer? Debemos realizarlo tanto en el router del nodo como en el router de core para que pueda establecerse la adyacencia y OSPF pueda correr. En este caso, al hacer nosotros eso, ¿qué hacemos? Perdemos acceso en el router anterior, vamos a cambiar en el router de core los costos, están los costos iguales. En este video aquí vemos que yo tengo en este lado de acá suspendida la interfaz 1, no la habilité todavía y vamos a ver que en este caso todo va a empezar a salir por la VLAN. Ya, aquí vemos que ya el tráfico va a empezar a salir, ya tenemos el tráfico. Ahora, nosotros vamos a levantar la interfaz que la deshabilitamos para hacer la prueba de la VLAN, que pase el tráfico de redundancia. Y ahora sí, OSPF lo que va a empezar es a compartir el tráfico por las dos interfaces. De esta manera nosotros, ¿qué logramos? Logramos una redundancia, logramos manejar el envío de tráfico por dos links. Algo que también muchas veces se utiliza es no trabajar con dos, por ejemplo, en este caso como teníamos dos enlaces de diferente calidad y de diferente capacidad, no es conveniente enviar el tráfico por las dos interfaces, mitad. ¿Qué se hace generalmente? Establecemos otra sesión OSPF entre router 1 y router 3 y ¿qué hace OSPF? Lo que hace es dividir entre los tres las capacidades. Por el enlace más grande podríamos pasar un 66% del tráfico y por el enlace más pequeño lograríamos pasar un 33%. De esta manera logramos mantener todo el tráfico y que nuestra red no se caiga, pudiendo igual priorizar el tráfico para lo que sea, por ejemplo, voz sobre IP, mandar por el mejor enlace y el resto de tráfico por el otro. Ya serían maneras a trabajar. En honor al tiempo vamos a hacerle un poquito más rápido esto de MPLS. Vamos a ver una de las características que nos ofrece MPLS. Primero vamos a
poner en consideración unos fundamentos básicos. Primero, los túneles de ingeniería son características de MPLS que nos permiten establecer un link unidireccional a través de un path. ¿Qué más? Es necesario que sobre la red se encuentre corriendo un protocolo para redistribución de rutas, como es el caso de OSPF. Aquí también vamos a utilizar algo que es LDP, que es un protocolo para redistribución de etiquetas. Esas serían las consideraciones iniciales para que podamos empezar esto. Tenemos la misma red LAN que teníamos en antes, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar dos túneles. Estamos indicando que la ingeniería de tráfico maneja túneles unidireccionales, entonces la información va en un sentido y regresa por otro. Vamos a armar en este ejemplo uno entre router 1, router 3 y router 5 y vamos a armar otro por el otro sentido entre router 5, router 4, router 2 y router 1. Todo esto podemos realizar siempre y cuando nuestra red se encuentre ruteada y esté armado un pequeño anillo. Primero vamos a configurar o a setear MPLS sobre nuestro router 1. Iniciamos esto en la instancia de OSPF. Levantamos el MPLS-TE sobre nuestra interfaz de backbone, indicando que el router ID va a seguir siendo la interfaz virtual o de loopback, y además redistribuimos la interfaz de la red de loopback sobre toda la red dentro del área de backbone. ¿Cómo configuramos el etiquetado de MPLS? Nos vamos a menú MPLS, ahí tenemos dos opciones. La primera son MPLS Settings y la segunda LDP Settings. Aquí tenemos las propiedades para el etiquetado, están todos los rangos para etiquetar. Activamos también las configuraciones del LDP, en donde indicamos que el LSR ID va a ser la interfaz, la IP de loopback de este router y la red de transporte, la misma red de loopback. También necesitamos, adicional a esto, levantar las interfaces de LDP sobre los cuales se va a establecer la adyacencia con sus vecinos de LDP, que en este caso serían R1 y R3. R2 y R3, porque router 1 está comunicado con los dos routers, con R2 y R3. Aquí vemos cómo levantamos para las dos interfaces. Ya. Además de eso, necesitamos crear nuestros filtros de aceptación y nuestros filtros de advertencia, apuntando el primero hacia todo lo que venga como red de loopback y descartando todo lo que venga de redes externas. Por ejemplo, apuntamos a que todo lo que venga por la 000 no sea aceptado. Una vez que hemos parametrizado estos filtros, podemos verificar que se va a generar una adyacencia de vecinos del LDP. Como estamos en el router de core, acá tenemos la adyacencia con router 2 y con router 3 y las redes que cada uno de estos routers está manejando. Ya, vamos a ver a continuación la tabla de forwarding, que es la tabla que se realiza para el intercambio de rutas. Aquí vamos a ver las redes a las que nosotros tenemos acceso y las redes a las cuales tenemos acceso y los saltos que se realiza para llegar a esa red. También podemos verificar los local bindings, que son las consolidaciones locales, y los remote bindings, que son las consolidaciones remotas. En el primero se muestran las etiquetas unidas a las rutas a nivel local del router y en el segundo se muestra las ataduras a las etiquetas para las rutas recibidas desde otros routers. Con esta tabla se construye la tabla de forwarding. ¿Por qué? Porque esta nos permite después inyectar a nuestra tabla de rutas la manera por la cual vamos a llegar a tal o cual red. Ya. Posterior a que hemos configurado eso, vamos a nosotros al menú MPLS Traffic Engineering y nos dirigimos a interfaces. En interfaces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a levantar por dónde va a correr nuestros túneles de ingeniería. En este caso va a ser por la Ether 1 para el un sentido y por la Ether 2 va a regresar el tráfico. Para hacer eso, ¿qué necesitamos?
dirigirnos a túnel path y construir los paths, es decir, las rutas o los caminos para llegar a nuestro destino. En este caso, nosotros, ¿cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos construyendo nuestro path? Con las direcciones IP que utilizamos para el protocolo OSPF. De esta manera estamos llegando al path en cuestión. Por ejemplo, salimos por router 3, después router 3 se comunica con una interfaz por router 5, router 5 tiene otra interfaz y finalmente llegamos a router 5 que está manejando esta IP virtual. Y acá está mostrado el camino y está indicándonos que está activo y que está compartiendo. Una vez que hemos establecido el camino, necesitamos ahora sí levantar la interfaz de ingeniería de tráfico. ¿Cómo realizamos eso? Indicando la red local, desde dónde parte el túnel, hacia dónde llega el túnel, el ancho de banda que necesitamos e indicamos el path principal por el cual va a fluir la información y en el caso de ser podemos crear un path dinámico, si es que se lo necesita. Ahora, esta configuración se realiza en el router que va a enviar el tráfico. Posterior a eso necesitamos nosotros dirigirnos también al router por donde va a pasar el tráfico. En este router no tenemos que hacer muchas configuraciones. Una de las pocas que vamos a realizar, ¿cuál va a ser? En MPLS Traffic Engineering Interfaces, crear las interfaces por donde viaja el tráfico, reservar el ancho de banda que vamos a pasar, que no tiene relación con el ancho de banda total del enlace, sino lo que nosotros queremos usar por el túnel. Después configurar MPLS Settings, LDP Settings, crear los mismos filtros de aceptación y advertencia. Aquí después podemos verificar la adyacencia de los vecinos LDP, aquí en LDP Neighbors. Aquí vemos en este caso en el router 2 que está conectado a router 5 y a nuestro router 1. Acá están las direcciones que comparte, las redes de transporte. Posterior a eso, ¿qué hacemos? Igual, crear el área de loopback en OSPF, redistribuyendo nuestra interfaz de loopback e inundándolo por toda la red. Después levantamos el túnel de ingeniería sobre la instancia del área actual. Por ejemplo, aquí nos encontramos en router 2 dentro del área de backbone. Entonces, activamos nuestro MPLS en el área de backbone y de esta manera el túnel unidireccional desde R1 hasta R2 y hasta R5 se encuentra levantado. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Crear el túnel desde R5 hacia R1. Para no ser en este aspecto un poco aburrido, vamos a manejar todas las configuraciones que realizamos en router 1 para poder tener acceso a R1. Resumiendo lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a crear las interfaces, vamos a crear el path para llegar, vamos a levantar la ingeniería de tráfico en el router 5, vamos a utilizar nuestra IP de loopback y vamos a realizar la ruta estática, que es nuestro path, para indicar el camino a llegar a R1. En este caso, por ejemplo, acá vamos a ver nuestro túnel de ingeniería que se encuentra levantado ya con conexión a R1, obviando todos los pasos anteriores, estableciendo desde dónde sale, desde router 5 y dónde llega, que es hacia nuestro router core. De esta manera nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de agregar redes o interfaces para que salgan por nuestro túnel de ingeniería. ¿Qué es lo que deberíamos hacer posterior a tener establecido el túnel? Con el túnel simple no hacemos nada. Necesitamos indicar qué tráfico necesitamos redireccionar por ese túnel. Lo que haríamos es crear una ruta para que, por ejemplo, ciertos segmentos de red viaje por el túnel y este túnel que maneja a su vez. Podemos manejar calidad de servicio sobre ese túnel, algo que no se maneja en enlaces normales. Todo iría con un QoS dentro de nuestro túnel y así podemos brindar una mejor red de transporte, brindar además redundancia en nuestra red y lo que a todos nos interesa, mejorar el servicio a nuestros clientes. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Aquí están los contactos en el caso de que alguien se encuentre interesado en el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, la podríamos contestar. A ver.